Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la diferencia que hay entre la evaluación forense y la evaluación clínica. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos evaluaciones? Bueno, primero que nada, la evaluación psicológica clínica y la evaluación psicológica forense comparten un interés común por la valoración del estado mental. O sea que eso es lo que tienen en común. Pero la primera, que es la evaluación clínica, tiene como objetivo principal llevar a cabo una intervención terapéutica, o sea que un tratamiento. La evaluación clínica se hace con el objetivo de hacer un tratamiento. Y la evaluación forense es más bien para analizar las repercusiones jurídicas que tiene ese trastorno mental o la situación mental de esa persona cuando llevó a cabo, por ejemplo, un hecho o un crimen, un hecho punible, sea delito, sea crimen. Entonces, vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre estos. Pero la principal y la que ustedes tienen que tener claro es de que la evaluación clínica es para un tratamiento y la evaluación forense es exclusivamente con fines jurídicos. Bueno, tienen su diferencia. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, la diferencia que hay en el ámbito clínico o judicial, el objetivo es asistencial o pericial, por ejemplo, en la forense. Marcan las características propias que adquieren el proceso de evaluación psicológica en cada uno de ellos, según Ackerman. Los instrumentos de evaluación más utilizados en el ámbito clínico y forense son los autoinformes y las entrevistas estructuradas. ¿Por qué las entrevistas estructuradas? Porque están direccionadas a saber algo, ¿verdad? Bueno, el sujeto, pero también la evaluación pericial psicológica encuentra algunas dificultades específicas que vamos a ir viendo. El sujeto no se presenta a la entrevista en forma voluntaria, sino que es requerida, ¿verdad? Ya pide el juez o pide el fiscal, entonces es como que se va presionado esa persona que está dentro de un juicio, se va porque se le ordena, porque el juicio, acuérdense que un oficio tiene voz de mando. No es, por ejemplo, que el oficio es una invitación muy amable, sino que es más bien, por vía oficio se dice, es como una orden, ¿entendés? O sea que esta persona se va a ser evaluada, pero a través de una orden judicial o un pedido fiscal. Las consecuencias directas del dictamen pericial para el evaluado aumenta la probabilidad de manipulación en la información aportada para conseguir un beneficio o evitar un perjuicio. O sea que la posibilidad de que esta persona mienta, simule o invente es mayor. A eso se refiere manipulación. Esa información puede ser manipulada para evitar irse a la cárcel o conseguir algún beneficio favorable jurídicamente, ¿verdad? El asesor legal, por ejemplo, el abogado de la defensa, maneja las estrategias. Entonces, eso también complica la evaluación forense. ¿Qué quiere decir eso? Que el abogado le puede enseñar, no vayas que decir esto o menciona esto o anda, o sea que ya que el abogado está en eso, entonces existe la posibilidad de que él mismo sea el que le enseñe. De este modo, los peritos pueden disponer de instrumentos de medidas adecuadas, pero el sujeto puede no colaborar con la evaluación y falsear más o menos consciente las respuestas. Acá ya no se trata, por tanto, solo el uso de la herramienta inapropiada, sino que el control de las respuestas inadecuadas a los instrumentos.
Estos son personajes, ¿verdad? Que, disculpen, personajes que hicieron un estudio y llegaron a esta conclusión, ¿verdad? Los dictámenes periciales sobre la posible alteración mental de los autores de delitos graves, por ejemplo, violencia entre las parejas, agresiones sexuales, homicidios, sobre la predicción del riesgo de la futura conducta de la persona, también eso se evalúa. Por ejemplo, se hace la credibilidad del testimonio en víctimas de abuso sexual, porque también hay personas que mienten. Entonces, existen instrumentos donde se aplica la credibilidad, ¿verdad? O se evalúa el daño psicológico en las víctimas de delitos violentos. O sea, todos estos dictámenes periciales pueden ser alterados. Ustedes se darán cuenta de la gama de posibilidades de juicios en los que podemos intervenir como peritos. Igual en todo esto, en esta instancia puede haber falseamiento de datos. Y a nivel práctico, lo que es sumamente importante es que los dictámenes periciales, a diferencia de las evaluaciones clínicas, se van a caracterizar por la enorme influencia que pueden tener en el futuro del sujeto evaluado. En el sistema penal, por ejemplo, la imputabilidad de un acusado, así como la apreciación de eximientes o atenuantes, dependerá en gran medida de la evaluación forense, ¿cierto? La libertad de una persona puede estar en nuestras manos. El futuro de un niño, si va a ir con quién va a estar mejor, con la mamá, con el papá en el caso de separación. Detectar si hay, por ejemplo, la famosa alineación parental, que cuando convive con uno de los padres y con uno de los progenitores, sea mamá o papá, y la persona con quien está conviviendo este niño está siendo influenciado de mala forma. Por ejemplo, si vive con la mamá y la mamá vive hablando mal del papá, entonces eso produce en el niño un daño, ¿verdad? Entonces eso también se evalúa. ¿En qué forma la personalidad de la mamá puede afectar negativamente al niño o viceversa? Las diferencias fundamentales. En un contexto, el contexto y el objetivo de la exploración psicológica delimitan las diferencias entre la evaluación clínica y forense. El marco mismo de la intervención, por ejemplo, en el caso de un consultorio clínico, ya sea en el hospital o en forma ambulatoria, es diferente que en un calabozo o en un juzgado, en una prisión. Esto marca las pautas relacionales distintas entre el profesional y el sujeto evaluado. Pero sí se debe dar la relación empática en ambos, la relación empática en el contexto clínico y hay una relación escéptica en el contexto forense. Eso vamos a ver después. ¿Por qué? Porque justamente es muy diferente en la posición de alguien que recurre voluntariamente a pedir ayuda que la otra que tiene un interés en salir, por ejemplo, que esté en un calabozo, muy diferente a que una persona esté funcionando como normal, en libertad, y todo eso, por supuesto que va a ser diferente. Y eso hace a que influya entre el vínculo que hay entre el psicólogo y la persona a ser evaluada. Al margen de que en uno o en otro caso el objetivo pueda ser la exploración del estado mental del sujeto evaluado, el proceso psicopatológico de la evaluación forense solo tiene el interés desde la perspectiva de los trastornos, de la repercusión forense de ese trastorno, a diferencia del contexto clínico, que puede convertirse en el eje central de la intervención, que va a ser el tratamiento. Acá lo que nosotros queremos, acá lo que dice es de que la repercusión forense, la repercusión en el ámbito de ese delito o crimen que cometió, cuál fue la repercusión de este trastorno en
en ese delito que cometió. Por ejemplo, que es diferente, cuál es la repercusión que tiene ese trastorno mental, que va a ser para ser tratado. Acá hay un resumen, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la evaluación forense y la evaluación clínica? Por ejemplo, en la evaluación forense ayuda a la toma de decisiones judiciales. En la evaluación clínica es para el tratamiento, es para un diagnóstico y un tratamiento. En la evaluación forense es escéptica, pero también con un establecimiento de un rapport adecuado. En la evaluación clínica, esa evaluación ayuda en el contexto de una relación empática. O sea que, ¿qué es lo que quiere decir eso? De que si bien es cierto, hay un escepticismo en la evaluación forense porque como que la persona puede estar a la defensiva, de todas formas debería haber un rapport adecuado a fin de hacer esa evaluación. En la evaluación clínica ayuda muchísimo para poder obtener todos los datos necesarios para poder hacer un buen psicodiagnóstico para después llegar al tratamiento. En la evaluación forense no hay secreto profesional. Aquí es donde se acuerdan que hablamos del consentimiento informado. El evaluado tiene que saber de que lo que él va a contar se va a saber y va a estar en el dictamen pericial. En la evaluación clínica sí hay secreto profesional, ¿verdad? O sea que en la evaluación forense sí o sí se tiene que solicitar sí o sí el consentimiento informado, donde él autoriza que todo lo que cuenta se va a poner en el informe. Bueno, también en la evaluación forense hay variables como jueces, abogados, seguros, empleadores, hay muchas variables. Sin embargo, en la evaluación clínica es el propio paciente, él es el interesado. O sea que esto en cuanto, ¿quiénes están interesados en la evaluación forense? Los jueces, abogados, etc. ¿Y quiénes son los interesados en la evaluación clínica? El propio paciente. En la evaluación forense, el documento en sí, el informe en sí, es todo documentado, objetivo, razonado técnicamente y con conclusiones que contesten a la demanda judicial. Es un documento legal, mientras que la evaluación clínica son breves y con conclusiones, es un documento clínico. Bueno, la evaluación psicológica forense se encuentra con algunas dificultades específicas como que es involuntario, eso ya vimos, y de que se presta a las manipulaciones. El dictamen pericial no finaliza con un psicodiagnóstico. O sea, no es bueno hacer el psicodiagnóstico, sino que lo que se quiere saber es qué incidencia tuvo ese trastorno o el diagnóstico de personalidad que se le da a ese evaluado en el tema a ser juzgado. Eso es lo que interesa. Los conceptos jurídicos como trastorno mental transitorio no tienen traslación directa en los sistemas diagnósticos utilizados, ¿verdad? Por ello, la utilización de etiquetas diagnósticas ni es imprescindible ni necesaria en la mayoría de las intervenciones forenses. O sea que nosotros, más o bien, no podemos limitarnos en hacer un psicodiagnóstico. En la discusión forense se tiene que hablar de forma clara cómo tuvo que ver ese trastorno con lo que sucedió. En el caso de una víctima, puede ser una persona vulnerable que tiene un retraso mental y no supo defenderse. Bueno, entonces eso es importante mencionar, que esa persona estaba en una situación vulnerable de incapacidad mental y que por eso eso aumentó la posibilidad de que se pueda, la no posibilidad que se pueda defender.
¿Entienden?